hasta Rogelio. Nosotros somos el grupo 23, Plan Paris. En esta ocasión vamos a presentar el tema de Portugal y su colonia americana. Los integrantes son Espada Almazán Kimberly y Rifarachi Mariscal Naira. La colonización portuguesa. La colonización portuguesa de Brasil se inicia en el año 1500 cuando Pedro Álvares Cabral llega a esta región y proclama la soberanía portuguesa. En el año 1500 se inicia la colonización y en el año 1534 el territorio se divide en 15 capitanías hereditarias. Pero como esto fracasó, en 1549 la colonia portuguesa asume la colonización de Brasil como una empresa del Estado. Es debido a esto que se designa un gobernador general quien establece como capital a Salvador de Bahía. En 1773 las colonias portuguesas quedan unificadas al mando del Virreinato de Brasil, cuya capital era Río de Janeiro. Siglo XVI. Durante el siglo XVI, el imperio portugués se fortalece y se convierte en el imperio colonial europeo más grande y más rico. Es de esta manera que Portugal se vuelve uno de los estados más importantes de Europa. Para el año 1500, los portugueses ya habían establecido las colonias de las capitanías de Brasil en América del Sur. Por medio de estas capitanías, la corona transfería a terceros las funciones militares, jurídicas y tributarias, quedando con la supervisión por el arrendatario del rey. La expansión del imperio, tanto económicamente como territorialmente, influye mucho en la arquitectura colonial portuguesa. Esta arquitectura en el siglo XVI fue construida con una máxima funcionalidad y propósito. Sin embargo, no se olvida de la estética, sino que busca la combinación entre dos ideales que son la belleza y la función. No solo se concentra en la construcción de prestigiosas fortalezas, sino que tiene la visión de construir palacios administrativos y mansiones gobernantes dentro de estas. Un claro ejemplo es el Fuerte de los Reyes Magos en Natal, Brasil. Este fuerte se encuentra ubicado en el borde del océano, una ubicación estratégica para ataques terrestres y marítimos. Es completamente sobrio en su fachada exterior y en el interior se encuentra la mansión del gobernador, que fue construida de una manera simple, pero con el estilo del momento de ese entonces, que era el estilo de Alentejo, que era un estilo originario del sur de Portugal. En el siglo XVI, la arquitectura religiosa alcanza un nivel nunca antes visto en el imperio portugués. Debido a que este era rico y poderoso, alienta a convertir a los no cristianos. Un ejemplo de una obra sería la Catedral de Goa. Esta catedral fue construida para conmemorar la victoria cristiana de Alfonso de Albuquerque sobre los musulmanes. Este edificio está construido en base a un estilo clásico portugués. Los altos campanarios que tiene y el portal y las ventanas detalladas son típicos de las iglesias portuguesas, que pretendían mostrar el predominio cristiano, pero aún más importante, el predominio portugués sobre un área. El siglo XVII. En el siglo XVII, el imperio portugués tuvo un momento de recuperación y aumento gradual. Después de la guerra holandesa-portuguesa, los portugueses recuperaron los territorios que los holandeses habían ocupado durante la Unión Ibérica. Es debido a esto que el imperio portugués tiene como centro y foco de ambición la América portuguesa. Con el abandono de los bárbaros en 1620 y la reestructuración de la Gobernación General de Brasil en 1621, las posesiones coloniales portuguesas en las Américas se restablecieron en dos estados coloniales.
el estado de Brasil y el estado de Maranhão. La arquitectura en el siglo XVI se centra en construir fortificaciones barrocas, científicamente diseñadas. Un ejemplo de esto es el fuerte y las murallas defensivas de la colonia del Santísimo Sacramento. Algo típico de la época era construir fortificaciones que rodeaban completamente la ciudad y solo se podía tener acceso a esta por 3 vías: 2 puertas alrededor del territorio y por el puerto de la ciudad. La arquitectura religiosa también se caracterizó por la grandeza y demostración de la importancia religiosa y la riqueza imperial. Un buen ejemplo de esto es la iglesia de la Divina Providencia de São Caetano. Esta iglesia tiene un cruce manierista y barroco. Fue construida en 1639 por Pedro da Silva, virrey de la India, para demostrar la riqueza portuguesa y la integración del territorio como una importante colonia portuguesa. El siglo XVIII. El siglo XVIII fue una época de gran expansión en el Imperio portugués. El estado de Brasil y el estado de Maranhão se expandieron hacia el oeste, llevando a la reestructuración de Maranhão a la mega colonia estado de Grão-Pará, Maranhão. Durante el siglo XVIII, la arquitectura se centra más en la arquitectura cívica colonial portuguesa, que se expande debido al tiempo de paz y riqueza del Imperio portugués. El barroco del norte de Portugal es un estilo que se origina en las regiones de Porto y Beira, que se convierte en el estilo preferido de la arquitectura civil colonial portuguesa, ya que las colonias portuguesas de Sudamérica habían ganado gran importancia dentro del territorio debido a que se encontraron oro y diamantes en esta. Se crean muchos palacios, edificios públicos y monumentos. Un ejemplo de estos es el Palacio de los Virreyes de Brasil en Río de Janeiro. La arquitectura religiosa también utiliza el estilo barroco del norte de Portugal como base para la mayoría de sus proyectos arquitectónicos. Las iglesias de la época eran ricas en ornamentos exteriores barrocos como piedra gris y marrón en las paredes, y en los interiores, sus interiores eran dorados y con techos y azulejos pintados. Un ejemplo tenemos la iglesia de San Francisco de Asís en Ouro Preto. Esta iglesia es diseñada por el famoso arquitecto colonial portugués Antonio Francisco Lisboa. Los aspectos que influyeron en la colonización portuguesa. El aspecto social. Brasil colonial presenta 4 grupos sociales. Entre ellos tenemos a los bandeirantes, que eran terratenientes o capitanes de Brasil que engañaban a los indígenas, los cazaban y los vendían con el fin de esclavizarlos. Pero como vieron que los indígenas no eran suficientes para la mano de obra, recurrieron al uso de esclavos negros africanos a partir del año 1530. Finalmente tenemos a los jesuitas, que eran cristianos europeos que vieron en Brasil la oportunidad de convertir a los indígenas e impartir un poderío espiritual sobre la región. El aspecto económico. En el aspecto económico de Brasil colonial se basa principalmente en la extracción del palo de Brasil y posteriormente se basa en el cultivo de caña de azúcar. Aspecto cultural. En el aspecto cultural tenemos la gastronomía de Brasil. Entre los platos típicos brasileños se destacan la feijoada, el acarajé y la vatapá.
Después tenemos entre las artes la danza, que tiene orígenes diversos y recibe influencias africanas, moriscas, europeas e indígenas. Entre las más conocidas está la samba. Por último tenemos a la artesanía. En este entonces tenían productos realizados con hojas de plátano, también tenían ollas y jarras de cerámica, pero sobre todo sobresalen los tapetes y las colchas elaborados con telares manuales. El aspecto religioso. En este entonces se basaba en un estado absolutista que se vinculaba con la Iglesia Católica. Por esto se instalan diversas órdenes como los franciscanos, los benedictinos, los dominicos, los carmelitas y los más destacados, como ya dije antes, los jesuitas. La arquitectura precolombina. Los primeros pobladores de Brasil desarrollaron un lenguaje arquitectónico que solo se expresó en las llamadas ocas. Estas eran viviendas con una estructura de madera cubierta de paja u hojas de palmera, de uso colectivo y que no poseía divisiones internas. Estas se organizaban en torno a una plaza circular y podían alcanzar hasta 30 metros de largo y 10 metros de alto. Portugal y la arquitectura brasileña de los siglos XVI, XVII y XVIII. La arquitectura baiana. La arquitectura baiana. La capitalidad de El Salvador le da relieve a su vinculación troncal con la metrópoli y es de aquí que salen los rasgos de fidelidad con la arquitectura portuguesa que se presentan en las obras iniciales. La arquitectura baiana tiene la peculiaridad de ofrecer la gama de alternativas expresivas, incluyendo dos polos tan nítidos como son la Orden Tercera de San Francisco y la Iglesia de Concepción de la Playa. El urbanismo. La ciudad era en definitiva un núcleo de servicios y comercialización a través de su función portuaria. El desarrollo de la ciudad se debe a la expansión de su región y a la evolución de los ciclos de la caña de azúcar, el tabaco, el del café y el cacao. Un elemento adicional para facilitar la integración del paisaje urbano es el predominio de las edificaciones en altura. También se implementa el loteo portugués. En este, los lotes eran estrechos, con frentes aproximadamente de 10 metros y de gran profundidad. La profundidad del lote era la profundidad de la manzana, que en ese entonces era un cuarto de lo que conocemos como una manzana ahora. También tenemos que se da la línea de edificación continua como elemento clave para definir el carácter de la calle. Como ejemplo tenemos las calles en la ciudad de El Salvador de Bahía. Arquitectura civil. Los edificios públicos como los palacios municipales señalan similitudes con los ayuntamientos españoles y se caracterizan por el sentido de un volumen macizo con torre dominante, balcones y los patios solían ser más reducidos que los de origen español. Como ejemplo tenemos, están viendo, el Palacio de Río Branco, Salvador. Algo notorio también fue el uso de azulejos cubriendo toda la fachada de los edificios, dado que cronológicamente alcanzó una prioridad de desarrollo en Brasil antes que Portugal, pero esto también se trataría de un caso de rebote cultural, ya que buena parte de la sugelería
azulejería e inclusive las tejas esmaltadas de gran tamaño fueron inicialmente importadas de Portugal. Como ejemplo tenemos al Centro Histórico de San Luís con su detalle azulejos y tenemos a la Casa da Fronteira en Brasil. La arquitectura religiosa. La arquitectura religiosa de Brasil se concentra en el desarrollo más importante de la ciudad. El trazado de los templos brasileños estuvo determinado por el comienzo por el planteo portugués, que era de una nave carente de cruceros y de cúpula. Como ejemplo tenemos la Catedral de San Salvador. La composición de la fachada de esta catedral mueve la perplejidad, ya que parece haberse motivado en la intencionalidad dialéctica de compatibilizar la imagen formal del gueso romano con el esquema tradicional portugués de templo con torre. Posee un interior majestuoso en el cual podemos encontrar la sacristía amplia y totalmente policromada en su cielo raso plano, que da realce al conjunto. También tenemos a la capilla mayor y las capillas laterales con altares de estilo barroco y rococó. Y por último tenemos a la bóveda de madera que se encuentra en la capilla mayor, que presenta los motivos del artesonado extraído del Tratado de Serlio. Otro ejemplo, la iglesia y convento de San Francisco. Esta iglesia fue construida entre 1708 y 1723. En esta obra podemos ver que el tratamiento del interior modifica totalmente al espacio, generando un sentido voluptuoso y continuo propio del estilo americano. En el claustro llama la atención la serie de azulejos con vistas de Lisboa que constituyen uno de los documentos más importantes de la capital portuguesa. Aquí tenemos los detalles del interior de la iglesia. La arquitectura de Río de Janeiro. Arquitectura de Río de Janeiro y Sao Paulo. En las obras religiosas que podemos encontrar en Río de Janeiro, la más relevante es el convento de São Bento. La fachada del templo resuelve con sobriedad los problemas compositivos basándose en el manejo ponderado de la piedra de cantería que define el esquema de figura y fondo con la composición barroca y rococó del interior realizada en el siglo XVIII. El templo fue diseñado por el ingeniero militar Frías de Mesquita en 1617. Responde al planteo general ya descrito de una nave principal y profundas capillas laterales fragmentadas con arcos de medio punto. Sobre estas capillas corre una nave lateral alta que se abre sobre el espacio principal con balcones tribunos. El carácter de la fachada de São Bento también se percibe en la composición del claustro. Este claustro es más espacioso de lo habitual y está cubierto con una bóveda de arista que descansan sobre los robustos pilares de cantería. Un ejemplo también tenemos la iglesia del Pilar, Nuestra Señora del Pilar en Ouro Preto. En esta podemos encontrar la presencia de vanos y tribunas que tienen coherencias con los vanos externos como simples ventanas con balcón, pero
luego tienden en ciertos casos a ampliarse. La tendencia del espacio salón también se fortalece tanto por las proporciones más compactas del ámbito como por el manejo escenográfico de los palcos o balcones que le quitan fuerza al sentido verticalista del espacio. Otro ejemplo está la Catedral de Bahía. En ella podemos ver que ya no se trata meramente del arco triunfal de acceso al presbiterio, sino que aquí el presbiterio tiende a reducir sus dimensiones de presentación y adquirir profundidad, a la vez que el tratamiento del arco se convierte más en como una portada interna formal, flanqueada por capillas laterales, como podemos ver ahí, y tribunas altas que la encuadran. También tenemos al convento de Sauvento, que en el interior del templo se conserva una notable capilla mayor y sobre todo una sacristía con paneles de azulejos portugueses de 1745. Otro ejemplo sería la capilla de San Miguel, que es una capilla que presenta una solución notable de alpendre y posee un corredor maderero lateral que señala un parentesco claro con los templos misionales del área guaranítica. Y lo podemos ver. Las tipologías de las aldeas jesuíticas también mostraban un desarrollo en la tecnología que era la taipa de pilado, que es tierra pisonada. Se presenta como una arquitectura maderera más liviana que las que se ven en otras regiones. Después tenemos como ejemplo también al convento de Nuestra Señora del Rosario, ahí está su fachada, y por último al Colegio de la Compañía de Paranaguá. Este colegio fue realizado a principios del siglo XVIII y presenta una notable solución de un claustro de 3 plantas de piedra bruta apenas perforadas, con bajas arquerías en la planta baja y pequeñas ventanas enmarcadas en cantería en las 2 plantas superiores. Un lenguaje casi medieval que nos aproxima más a la arquitectura militar que a soluciones religiosas. El barroco brasileño. La arquitectura barroca brasileña durante el siglo XVIII diseminó para casi todo el país y marcó la cultura y sociedad. Este estilo se caracterizó por una ornamentación dramática, dinámica y superabundante en fachadas como interiores, con el fin de alcanzar efectos teatrales. El barroco no encontramos lo que es la integración y mestizaje cultural que se caracteriza en el mundo hispanoamericano del siglo XVIII. En esta arquitectura encontramos lo que es la riqueza de partidos arquitectónicos que se apartan de la tendencia arcaizante y que predomina en las plantas de los templos del Imperio Español en América. Está relacionado en el desarrollo de una arquitectura decorativa que comienza a modificar los espacios interiores, rompiendo los modelos acostados sobre la base de diseños tradicionales. Aquí lo esencial es que predomina la búsqueda de modificación espacial y de creación de nuevos ámbitos de vida. Uno de los ejemplos tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, la iglesia de la Candelaria y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Negros. Entre los primeros de estos edificios cronológicamente es la iglesia de Nuestra Señora de la Gloria de Euterio, atribuida al ingeniero portugués José Cardoso Ramalho. Se estructura sobre la base de 2 octágonos irregulares, utilizando uno como nave y otro como presbiterio y sacristía. Su emplazamiento sobre una torre dominante y una torre central la ubican como un hito de referencia urbana de calidad, acentuando la valoración de su tratamiento volumétrico. El interior presenta una decoración sencilla y elegante y su estructura está hecha de piedra con paredes blancas encaladas y singulares paneles azulejados pintados en blanco y azul. Se levantan aproximadamente 1 metro desde el suelo.
También está la iglesia San Pedro de los Clérigos de Recife, diseñada por Manuel Ferreira Jacome, que se afianza de la prolongación verticalista de una espectacular fachada de 3 piezas, estrecha y flanqueada por torres que entran a través del tratamiento aventanado de su basamento general. Genera una tendencia dialéctica, se perfilan como esbeltas torres y se percibe como una parte de una fachada que solo posee capiteles colocados sobre un amplio soporte. Tiene una planta octogonal a pesar de expresarse exteriormente como un rectángulo y de la altura interior que se ve reforzada por la notable pintura del cielo raso, obra de João de Deus. Otro ejemplo es la iglesia de Concepción de la Playa en Bahía, cuyo diseño se atribuye al ingeniero militar Manuel Cardoso de Saldaña y fue traída totalmente desmontada desde Portugal para ser colocada en Bahía. Es una síntesis de la influencia italiana con frontis triangular y alemana con torres ubicadas en diagonal y enfatiza la presencia de la decoración rococó en los laterales. Encontramos pilastras de orden monumental y la presencia de un atrio con escalinatas que jerarquiza el cuerpo central de la fachada privilegiando las torres. Como otro ejemplo tenemos la iglesia del Carmen de João Pessoa, que achaflana los 4 ángulos de la nave tendiendo a crear una imagen de un espacio interno octogonal, quedando a mitad de camino entre la coherencia del manejo de lo envolvente y el tratamiento espacial barroco. En Río de Janeiro, uno de los ejemplos más interesantes es la iglesia de Nuestra Señora de Lapa de los Mercedes, ubicada en un barrio de estrechas callejuelas y su fachada se alza como terminal de una calle, con planta oval que tiende a integrarse con una decoración unitaria y efectos de luz centinal con el presbiterio. Otro ejemplo también está la iglesia matriz de Nuestra Señora de Pilar de Ouro Preto. Se trata de una iglesia envolvente rectangular sin corredores laterales y cuya nave única adquiere forma de polígonos dodecagonal internamente formada con madera tallada. Sus retablos y capillas conforman espacios notables de calidad. Entre las tipologías arquitectónicas del barroco brasileño tenemos la arquitectura militar, que durante el primer siglo de la colonización se desarrolló básicamente en torno a las funciones militares frecuentes en el litoral. La defensa era la única preocupación y se destinaban pocos recursos a una planificación urbanística y arquitectónica afín a las realidades locales. Los fuertes seguían pautas tradicionales de Portugal y la mayoría de las construcciones estaban hechas de materiales perecederos como madera, tierra batida y arena. No sobrevivieron a las batallas ni al paso del tiempo, sin embargo fueron decisivas para la seguridad de la población portuguesa. La primera fortificación de Brasil fue el fuerte de Santiago de Bertioga en 1532. En un principio era una simple palizada de madera, más tarde retomado en albañilería, adquiriendo su configuración actual y recibiendo el nombre de Fuerte de San Juan. Hay varias construcciones que se destacan por sus características arquitectónicas y su papel histórico. Entre ellos está la fortaleza de Santa Cruz de la Barra en Niterói, el fuerte de Santa Cruz de Itamaracá, la fortaleza de Nuestra Señora de Asunción en Fortaleza, el fuerte de los Reyes Magos en Natal, y entre los ejemplos originales está el fuente de San Marcelo, construido sobre un islote en Salvador, el único de planta circular existente en Brasil, y la corona tenía tanto interés en la construcción militar que creó clases de fortificaciones y academias militares, fundadas inicialmente en Salvador y después en Río de Janeiro. En el noreste se construyeron muchas residencias fortificadas durante la ocupación holandesa, y uno de los ejemplos está la casa de la Torre de García Dávila, que fue el embrión del estilo feudal y centro de un expresivo poder militar valioso de la defensa de la región del periodo colonial. Siguiendo con las tipologías arquitectónicas está también lo que es la arquitectura civil. Esta arquitectura civil dejó pocos edificios monumentales, sin embargo fue variada dentro de las líneas dominantes del barroco.
La ley portuguesa prohibía el lujo de las habitaciones privadas en conjunto. Estos factores limitaron el desarrollo colonial de la arquitectura brasileña. Por lo tanto, las primeras residencias eran muy sencillas, no pasaban de cabañas militares similares a las cuevas indígenas y se limitaban a una habitación multiuso que podían contar con un pequeño anexo para la cocina, una plantilla que siglos posteriores fue el único posible para la población más humilde, como los indios aculturados y los esclavos. El techo generalmente era de paja y el piso era ligeramente elevado del suelo con planchas de madera. Las paredes eran de paja trenzada en esteros. Más frecuentemente es tradicional la técnica de tapia, el barro amasado sobre un esqueleto de madera. Con el progreso de la colonización y el establecimiento de una estructura urbana básica, pasó a ser utilizado también el adobe para construcción porque era más resistente y permitía el avance de estructuras mayores. Para mejorar la defensa contra los ataques de indios y de los piratas, se adoptó la plantilla europea de urbanización compacta, con casas en su mayoría pegadas una de las otras y con fachadas en las calles, quedando un terreno libre solo en los fondos. Esas residencias urbanas se caracterizaban por presentar aperturas distribuidas a espacios regulares y de hecho austeros con marcos en madera o con menos frecuencia de piedra, cuyos ornamentos se resumían a una curvatura en las vigas y ocasionalmente un marco trabajado y un tejado igualmente simple con tejas de barro y beirais. En muchos lugares del litoral son comunes las fachadas revestidas de azulejo que se empezaron a implementar en el Brasil colonial. Una de las ciudades que es considerado como patrimonio histórico es la ciudad de Ouro Preto. Los de la élite empezaron a buscar el campo como residencia permanente y construyeron una serie de chácaras y haciendas en zonas suburbanas que tenían su propio sistema de abastecimiento. Entre los ejemplos tenemos el chácara del Barão del Cerro, la hacienda de Columbade, la Real Hacienda de Santa Cruz en Río de Janeiro, la hacienda de Santa Clara, la hacienda Fuentes Limpias en Santana de los Montes, y se puede observar lo que es el salón de la hacienda de Santa Clara. Como otros ejemplos típicos de la región de Sao Paulo se puede encontrar lo que es la casa del Padre Ignacio, la casa de la hacienda de Mato Pipa en Quisama y la casa del sitio Tatuapé en Sao Paulo. En las categorías de los edificios oficiales está una de las más significativas, que es el Museo de la Inconfidencia en Ouro Preto, que tiene una rica fachada con un pórtico con columnas, una escalera, una torre y estatuas ornamentales con estructura en cantería. Fueron construidos algunos palacios de gobierno como el Palacio de Friburgo, y otras estructuras que guardan gran interés arquitectónico son las fuentes públicas, y una de las más importantes son los acueductos, una de las cuales sobrevive es el monumental acueducto de Carioca, construido entre los siglos XVII y XVIII en Río de Janeiro. Por último tenemos la tipología arquitectónica, que sería la arquitectura religiosa, y las órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y carmelitas fueron los primeros en instalarse en Brasil. Tenían entre sus filas arquitectos y constructores notables. Con ellos se inició una gran tradición de construcciones religiosas y construyeron colegios, hospitales, orfanatos y asilos, aunque a veces de gran porte, fueron despojadas y eminentemente funcionales. Los primeros templos construidos en Brasil seguían los parámetros de la arquitectura chá, una interpretación manierista y típicamente portuguesa de la plantilla renacentista, inspirado en el templo griego clásico. Esta estética se caracteriza por las fachadas compuestas por figuras geométricas,
frontones triangulares, ventanas con formato de cuadrado y paredes marcadas. Entre la piedra y la superficie es blanca. Uno de los ejemplos tenemos la iglesia de Santos Cosme y Damião en Igarassu y la iglesia Nuestra Señora de la Gracia en Olinda, que son los ejemplos más antiguos que sobreviven y siguen siendo originalmente sencillos. A lo largo del siglo XVII y XVIII, periodo del auge barroco, la tendencia de la decoración fue a hacerse tan abundante y voluminosa y dinámica. El primer templo considerado de un barroco puro fue la iglesia de Santo Antonio en Cairo. También está la capilla dorada en Recife y la iglesia de la Orden Tercera de San Francisco de la Penitencia en Río de Janeiro. Están entre los mejores representantes brasileños del barroco en todo su esplendor decorativo. Durante el periodo colonial hubo siempre muchas interpretaciones de tendencias estilísticas distinguidas, haciendo imposible la definición del estilo del periodo como coherente y unificado. Los conventos tenían una organización más funcional en edificios de 2 o 3 pisos. Estaban constituidos por una serie de salas para usos variados y además del claustro un patio cuadrangular rodeado de galerías cubiertas. Tenían espacios como bibliotecas, la sacristía de la iglesia, el refectorio, la sala del capítulo y los pasillos, la portería o las galerías del claustro podían ser ricamente ornamentadas con estatuas, pinturas, azulejos y tallada dorada. Como ejemplares de lo mencionado anteriormente encontramos lo que es el convento de San Francisco en Salvador y el convento de Santo Antonio en Cairo. El estilo minero es tipificado principalmente en los edificios construidos por Antonio Pereira de Souza, Francisco de Lima Cerqueira y Alejandino, que introdujeron nuevas soluciones formales y decorativas, dinamizando las fachadas y las plantas, aumentando las aperturas y aligerando la decoración, que se hizo más esparsa y elegante y recibió colores más claros. Entre los ejemplos pueden ser citados el Santuario del Buen Jesús de Congojas, la iglesia de San Francisco de Asís de Ouro Preto y la iglesia Nuestra Señora del Rosario de los Neros, con una implementación que quita el partido de la topografía con un efecto monumental. Y eso sería todo. Gracias por su atención.